Descripción y análisis lingüístico de María Ulises Hernández Luna y Violeta Vázquez Rojas Maldonado. Introducción. La documentación captura la lengua en sus interacciones reales y consolida un registro para la memoria comunitaria. Sin embargo, si tenemos el propósito de desarrollar materiales de enseñanza o posibilitar en un futuro el desarrollo de documentos escritos oficiales, es necesario no solamente registrar los usos cotidianos de la lengua, sino analizarla y describirla como sistema de signos, es decir, es necesario acudir a la descripción lingüística. La documentación y la descripción lingüística son tareas distintas aunque complementarias. ¿Qué es lo que describimos cuando describimos una lengua y en qué difiere esta actividad de la labor de documentarla? Bueno, pues la documentación se dedica al registro de la lengua en su uso efectivo cotidiano, mientras que el objeto de la descripción lingüística es una entidad abstracta. Es el sistema de signos organizado por reglas que constituye un tipo de conocimiento implícito en todos sus hablantes. Es la habilidad que nos permite, como pone la lectura, discernir entre qué es una aglomeración de palabras y qué es una oración. La descripción lingüística hace explícito el conocimiento de este sistema lingüístico. Por un lado, reconocer los signos o piezas básicas con las cuales se conforman estructuras mayores y a la vez dilucidar las reglas que permiten que esas piezas se combinen entre sí y constituyan estructuras que transmitan mensajes o ideas completas. El concepto de doble articulación del lenguaje humano quiere decir que cada signo es una unidad de dos caras. Por un lado, una cara material, que es la forma sonora, y por otro lado, el concepto o función gramatical que significa. El asunto es que con una serie de sonidos que por sí mismos no tienen significado alguno, es posible armar secuencias que a su vez se ordenen en infinitas combinaciones y que formen de ese modo un mensaje completo. Los signos de la lengua son entonces unidades de forma y concepto, o bien, como lo dice Saussure, unidades de significante y significado. Los elementos significativos mínimos de este sistema, o sea, los sonidos, conforman el inventario fonológico de una lengua. La determinación de ese inventario y sus reglas de combinación son parte del estudio de la fonología. Además de que es una rama de la lingüística, la fonología es un nivel primordial en la organización de una lengua. Dentro de la lectura nos explican los diferentes niveles de la lingüística que deben de ser descritos cuando se estudia una lengua. Se nos explica que la lengua es un sistema de signos y que son unidades conformadas por materia fónica y un concepto o una función gramatical. La descripción de esos elementos que conforman a los significantes de ese sistema son parte del ámbito de la fonología. En cambio, la descripción de los signos mínimos y sus posibles combinaciones, así como de las funciones gramaticales que manifiestan, son parte del ámbito de la morfosintaxis. Además de esas instancias, también está la instancia semántica, la cual se ocupa de los significados de las palabras. Cada uno de estos ámbitos de descripción ocupa distintas técnicas y métodos, y en el artículo se habla de la descripción fonológica, para la cual, como ya hemos visto, es indispensable la transcripción fonética, y después de la descripción morfosintáctica. La lingüística se enfrenta al problema de que su objeto de estudio es una entidad abstracta que no puede ser observada de manera directa. No se trata de objetos que puedan percibirse físicamente o que formen parte del mundo material. Sin embargo, podemos acceder a esos sistemas con base en sus correspondencias perceptibles, de modo que un punto de acceso al estudio del lenguaje es el habla. El habla misma, aunque es la cara material de un sistema abstracto, es una mera realidad sonora y por eso mismo momentánea. Sin embargo, no es suficiente tener la grabación de audio o video de un acto de habla. Es también necesario capturarlo o bien representarlo a través de un sistema de transcripción especial.
En general, para un primer acercamiento al estudio de lenguas sin ortografía establecida, es recomendable hacer una transcripción fonética. El sistema de transcripción fonética más extendido actualmente y el que hemos trabajado en clases de fonética es el que desarrolló la Asociación Fonética Internacional, aunque también se usa el alfabeto fonético americanista. Una de las divisiones más importantes tanto en fonética como en fonología es la distinción entre consonantes y vocales. Para la fonética, las vocales corresponden a sonidos plenos cuya principal característica acústica es que tienen ondas regulares, mientras que las consonantes corresponden a silencios o a perturbaciones sin ondas regulares. Además, es importante mencionar que tanto las grafías consonánticas como las vocálicas pueden acompañarse de diacríticos que representan modificaciones secundarias a la articulación de ese sonido. Siendo mexicanas, principalmente en la familia tomangue, el tono es un rasgo común. Por ejemplo, en la lectura mencionan que el triqui tiene un gran inventario tonal. La transcripción de los tonos puede realizarse de diferentes maneras que corresponden a distintas tradiciones: la tradición africanista, la tradición asiática y la tradición americanista. En la tradición americanista, el tono más agudo se transcribe como 1 y a partir de este se van determinando los valores para los tonos más bajos. Por ejemplo, en la lectura nos dicen que si una lengua tiene 3 niveles tonales, el tono más bajo será transcrito como 3. Mientras tanto, en la tradición asiática, el tono más bajo es 11 y a partir de ese tono se van determinando, increciendo, los tonos más altos. Los tonos complejos y extracomplejos se escriben como secuencias numéricas. La tradición africanista basa su sistema de transcripción en tildes que se ubican en la vocal. El tono bajo se transcribe con una tilde grave, el tono alto con una tilde aguda y el tono medio se transcribe como una rayita así sobre la letra, mientras que los tonos de contorno se transcriben mediante la combinación de las tildes simples. El AFI adoptó la tradición africanista y además diseñó un sistema basado en líneas donde una línea vertical simboliza una escala y la ubicación y trayectoria de los tonos se indica mediante líneas horizontales. Además, hay una cuarta alternativa más abstracta que se usa con la transcripción de letras: A de alto, M de medio, B de bajo, AB descendente, BA ascendente y las secuencias extracomplejas, por ejemplo, ABA. Hay al menos 2 tipos de metodologías para la delimitación del sistema fonológico. La primera se basa en la distribución de los segmentos. En esta línea, los términos como par mínimo, par análogo, distribución complementaria o variación libre son ampliamente usados. Esta metodología parte de la revisión exhaustiva de los sonidos de una lengua y a partir de observar las posiciones en las que cada uno de ellos puede o no aparecer, se determina cuáles son las unidades pertinentes o significativas en la lengua. La segunda metodología se enfoca en las modificaciones que sufren los sonidos, conocidas como alternancias, y no simplemente en su distribución. En este enfoque se considera que si la aparición de un sonido es predecible en un entorno morfosintáctico específico, entonces no debe formar parte del repertorio fonológico. Si por el contrario la aparición de un segmento no es predecible por el entorno en el que se presenta, debe tratarse de un segmento con pertinencia fonológica. Guía para el análisis. Antes de empezar a recolectar datos, debemos hacer una brevísima revisión de los trabajos previos sobre la lengua que estamos trabajando. Si no hay muchos o son de difícil acceso, se recomienda dirigir la revisión hacia las lenguas genéticamente más cercanas. También vale la pena identificar las lenguas que no pertenecen a la misma familia, pero que se ubican en la misma región. Para el primer acercamiento lingüístico es necesario tener una lista de licitación. Suele haber ciertas listas específicas para cada lengua. Si no existiera, la lectura nos sugiere recolectar la lista de 207 palabras de Swadesh. El requisito es llegar preparado siempre con una lista, pues pensar que podemos solicitar de manera espontánea es una muy mala idea. La lista de licitación, además de contener las entradas, debe de contener información del cuestionario y de los colaboradores.
y debe de tener un espacio en donde podamos anotar fecha de licitación, número de colaboradores, día de la sesión, o sea, como qué número de sesiones, información personal de cada una de las personas a quien se consulte en cada sesión. Y esta información debe de contener mínimamente edad, sexo, número de lenguas que habla y cuál de todas las lenguas que se están licitando es la materna. Además, se pueden agregar datos como actividad económica a la que se dedica y grado de escolaridad. Los objetos que son indispensables durante una sesión de trabajo son un cuaderno especial para la transcripción, bolígrafos, grabadora que nos permita hacer grabaciones de calidad, pilas y tarjetas de memoria extra. Además, se debe de prever que a lo largo de la licitación surgirán ideas, hipótesis e incluso análisis preliminares y pues es necesario tener un cuaderno en donde podamos anotar todo esto. Durante las sesiones se recomienda hacer grabaciones breves que sean más fáciles de manipular en lugar de hacer una grabación de toda la sesión. Hay que comenzar siempre llenando los datos de la persona y la sesión. Y también es necesario que en el cuaderno, cuando se está añadiendo cada entrada, se deje espacio para anotar información extra, nunca se anota seguido. En la lectura nos recomiendan al menos 5 renglones. Se recomienda observar a nuestro colaborador, sobre todo en a sus labios, para ver cómo está articulando las palabras. También se recomienda elicitar 3 veces las entradas y después elicitarlas al interior de una oración o de una frase para evitar los lapsus o los errores de pronunciación. Y pues a lo largo del tiempo la transcripción se va a tornar cada vez más fácil, no solo porque ya nos habremos acostumbrado a los sonidos de la lengua, sino porque para las etapas finales ya se habrán identificado casi todo el repertorio fonético y entonces ya no se va a utilizar todos los signos del AFI, sino simplemente los que integran a la lengua. Una vez que nos hemos habituado a los sonidos de la lengua, es una buena idea reevaluar nuestras primeras transcripciones para corregir errores y elaborar listas transcritas de manera más consistente. El objetivo de elaborar estas listas es elicitarlas nuevamente al siguiente día para identificar patrones fónicos similares y este ejercicio ayudará a reducir el repertorio de grafías utilizadas y también servirá de apoyo para la transcripción tonal. Para la transcripción tonal nos recomiendan pedirle al hablante que silbe para identificarlo. En caso de que el hablante no acceda a silbar, se puede hacer, o sea, quien está licitando puede hacer como silbar y verificar si el hablante pues está de acuerdo con ello. ¿Qué sigue después de la recolección de datos? A partir del momento en el que tenemos a nuestra disposición todos los datos obtenidos, es necesario asumir que tales datos representan el universo de nuestro análisis. Las etapas para determinar las unidades pertinentes en la lengua son 3. 1. Determinar los contrastes fonéticos. 2. Descubrir mutaciones. Y 3. Interpretar las observaciones de los pasos 1 y 2. Estos primeros 2 pasos se realizan en el campo de trabajo y durante la recolección de datos. El tercer paso es la síntesis de estas observaciones. Una primera etapa consiste en realizar un cuadro fonético que contenga todos los segmentos registrados. Mediante el análisis fonológico debemos reducir el repertorio fonético a las unidades fonológicamente pertinentes. Para lograr este objetivo es fundamental encontrar instancias en las que los diferentes segmentos contrasten. Debemos buscar contrastes en 2 niveles. Uno en el nivel fonético y además en el nivel fonológico. Podemos encontrar contrastes fonéticos mediante el estudio de la distribución de los segmentos. En cambio, para llegar al contraste fonológico debemos observar las alternancias fonológicas promovidas morfosintácticamente. La manera tradicional de buscar estos contrastes es mediante pares mínimos o pares análogos, pero al interior de la lectura y también con el ejercicio que realizamos con la doctora Selene, pues nos hemos dado cuenta de que es muy difícil encontrar pares mínimos para cada uno de los segmentos de la lengua y además
En muchos casos los contrastes fonéticos no corresponden necesariamente a contrastes fonológicos. En la lectura ponen un ejemplo con pocas entradas, creo que son 4, sobre cómo puede realizarse eso, e incluso cómo se hace como una especie de simulacro de cómo sería la explicación tonal, etc. Una vez que tenemos una idea de las piezas con las que está conformado el inventario fonológico, podemos describir cómo se combinan esas piezas para dar lugar a elementos básicos con significado. El estudio de los morfemas es el ámbito de la morfología. Estos son las piezas mínimas con significado. Mientras que el estudio de las reglas que rigen su concatenación en unidades mayores es el ámbito de la sintaxis. Cuando describimos una lengua por primera vez, esos dos ámbitos no se presentan separados, sino que, como ya hemos visto, se presentan en un flujo continuo de habla, sin separaciones por palabras, ni por morfemas, ni por oraciones. Detectar cada uno de estos niveles es el resultado del análisis que vamos a realizar. Hay varias categorías que puedes averiguar elicitando paradigmas, es decir, listas ordenadas de oposiciones gramaticales, en las que lo único que varía es un rasgo gramatical a la vez. Por ejemplo, podemos empezar por elicitar oraciones muy simples como un verbo con información de persona y ver cómo se marca el sujeto. Elicitar varios paradigmas podrá mostrar cambios en la formación de palabras y eso nos permitirá aventurarnos a crear hipótesis de formación de palabras. Estas hipótesis pueden planteársela al colaborador y esa persona nos determinará si son o no correctas. A ese ejercicio se le conoce como juicios de aceptabilidad. Como no estamos haciendo hipótesis sobre el significado preciso de las formas que vamos encontrando, es muy sencillo decir que la razón por la que un hablante rechaza la forma que se le presenta es simplemente porque la palabra está mal formada, es decir, que no obedece las reglas morfosintácticas de la lengua. Para la descripción de la lengua como un sistema de reglas, los juicios negativos son tan valiosos como las producciones. Es importante siempre marcar los juicios negativos con un diacrítico que señale que la expresión en cuestión fue rechazada. En las elicitaciones más sofisticadas dan también información sobre el significado y las reglas de uso conversacional de las oraciones. Es importante recordar que estamos tratando de describir las reglas del sistema, y estas reglas incluyen tanto instrucciones sobre lo que se puede decir como lo que no se puede decir, y la descripción no está completa hasta que no tenemos información suficiente de las dos, porque ambas forman parte del conocimiento que los hablantes tienen de su lengua. Una última indagación que vale la pena que hagamos es de las distintas formas que puede tomar una oración dependiendo de lo que el hablante busca hacer con ellas. ¿Tiene la misma forma una oración que describe afirmativamente un hecho que una que trata de indagar si ese hecho fue el caso? ¿Tiene la misma forma una oración que afirma que alguien hizo algo que una que ordena que el interlocutor haga algo? A lo largo de la lectura continúan ejemplificándonos cómo es que vamos a elicitar. También nos dicen que al formar oraciones hay que considerar utilizar el vocabulario que obtuvimos mediante las listas de palabras. Estas listas están controladas para contener lexemas que refieran a entidades que comúnmente se hallan en varias culturas. Además, podemos agregar entradas propias que se refieran a la fauna local o a utensilios que sea común hallar en el sitio en el que nos encontremos. Hay que tener cuidado de no agregar palabras que no correspondan al contexto en el que estamos trabajando. Para trabajar con verbos nos recomiendan elicitar imperativos. La ventaja de pedir los verbos sin imperativo es que muchas lenguas no tienen formas infinitivas. Entonces, al elicitar los primeros verbos de la lista, es probable que el hablante los flexione en tercera persona. Lo que sucede con esto es que las marcas de la tercera persona tengan alomorfos condicionados léxicamente y quizás esto oscurezca la obtención de datos. En cambio, los imperativos suelen ser más regulares y en muchas lenguas menos marcados. La única desventaja es que hay algunos verbos que no pueden flexionarse en el imperativo.
La lectura continúa dándonos algunos ejemplos de cómo podemos elicitar algunas oraciones y finalmente los autores nos dicen que el campo de la descripción lingüística es muy vasto y que en este capítulo trataron de darnos una serie de herramientas básicas para acercarnos a la descripción lingüística de una lengua. Y pues esperan que esos datos sean de utilidad.